Bueno, hola a todos y a todas nuestras oyentes. Estamos en La Buena Vida. Yo soy Elizabeth Arrojo y acompañada, como siempre, con Cristian Bataller. Hola, Cristian. Un placer, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí en La Buena Vida, pues compartiendo buenos momentos. Así es, así es. Y hoy además con una invitada súper especial, ¿no? Súper especial. La verdad es que la vida nos presenta a personas que son un ejemplo de superación, porque a todos nos pasan cosas. Siempre parece que al final es a otros, ¿no? Pero al final a todos nos ocurren cosas y yo creo que hay que seguir el ejemplo de esas personas que se sobreponen, ¿no?, a esas dificultades. Claro. Muy importante. Y hoy tenemos aquí, pues la voy a introducir ya directamente porque es quien queremos escuchar, a Estela Muñoz. Buenas tardes, Bienvenida. Buenos días. ¿Qué tal, Estela? Buenos días, Elizabeth, y lo primero agradecerte que me hayas invitado a tu programa. Muchas gracias. Nada, es un placer tenerte aquí porque hablaba con Cristian conocemos los dos, ¿no?, personas maravillosas, y tú eres una de esas que se ha cruzado en mi camino, y cuando le comentaba a Cristian decíamos los dos, bueno, pues es una buena historia, tu historia, para ser contada como ejemplo, ¿no? Tenemos además aquí un motivo, ¿no?, que nos impulsa más además a tenerte con nosotros, que es este libro que voy a enseñar porque nos vea la cámara, Renacer, se llama tu libro, que acaba de salir a la venta y nada más salir se ha convertido en top de ventas en Amazon, o sea que todo un éxito, ¿no? Sí, estoy muy contenta y muy agradecida por la enorme acogida que está teniendo mi libro. Qué bueno, enhorabuena, y qué bien puesto el título, ¿no? Muchas gracias. Que lo define muy bien. Yo quiero aprovechar también para dar las gracias a Elizabeth, porque ella ha sido parte de ese renacimiento, ¿no? No sé cuántas vidas habrá salvado ya desde IMOA, pero estoy seguro que muchas. Y vidas que van con sus almas, ¿no? Porque también hay un proceso de crecimiento personal muy bonito que nos gustaría que nos contaras más en detalle. Sí, yo por introducir un poquito cómo nos conocimos Estela y yo, bueno, pues gracias, Cristian, por tus palabras, pero Estela llegó a IMOA porque le habían diagnosticado y ha tratado incluso un tumor cerebral que no había ido bien, había crecido mucho, nos habíamos quedado sin opciones, y realmente en IMOA encontramos una luz, ¿no? Pudimos tratarla, que luego ella contará, y bueno, ese renacer, ¿no? Es verdad que estoy feliz de poder ser parte de ese renacer, y además esa fortaleza de Estela por sobreponerse a las dificultades, por buscar opciones cuando las puertas se cerraban y decir, pues no me voy a rendir, porque además tiene un niño, y bueno, yo creo que es llamativo. Y eso que dices rápidamente de las puertas se cerraban, es que ya todas las otras opciones te daban por perdida, ¿no? O sea, que lo dice así muy rápidamente, pero es importante señalar que para la sanidad convencional ya no eras un caso tratable, ¿no? Es una lástima, pero prácticamente me desahuciaron. No me podían volver a dar la quimio porque las células tumorales son resistentes ya. No me querían ofrecer tampoco radio porque el tumor era muy grande. Solo me ofrecieron un ensayo clínico que además se canceló. Una chica en redes sociales me habló de la oncotermia, busqué una clínica en Madrid, encontré a la doctora Elizabeth, me puse en contacto con ella y estoy súper agradecida porque gracias a ella no solo forma parte de este renacer, sino que gracias a ella se iniciaron una serie de acontecimientos, no solo con la oncotermia, sino que también me puso en contacto con otra clínica donde sí me podían dar radio, porque tienen una máquina más avanzada en el IRCA. Y también esta clínica me puso en contacto con otro oncólogo, el doctor Fusco, que es el que me da otra quimioterapia distinta junto con Avastin. Gracias a todo esto, mi tumor se ha reducido considerablemente, pasando de casi 7 centímetros a unos 2,5 centímetros más o menos. Sí, acabo de ver hace unos minutos antes, y es impresionante el cambio radical, y que esperemos que en poco tiempo ya remita del todo. Sí, la verdad es que yo creo que esto lo que es una muestra es que al final eso, cuando las puertas se cierran hay que intentar abrir más puertas, ¿no? Yo repito mucho que la sanidad es muy desigual en España y en el mundo, desafortunadamente, y que son muy importantes esas segundas opiniones, buscar opciones, porque no es que los médicos lo estén haciendo mal en sus centros, sino que los recursos son limitados y no tenemos todo a nuestro alcance, ¿no?
Y en IMOA estamos muy acostumbrados a ver casos así, donde las puertas parece que se han cerrado, pero de repente conseguimos abrirlas. Evidentemente no somos infalibles, pero tenemos un porcentaje de éxito muy alto, ¿no? Y también siempre repito que es muy importante que el paciente ponga de su parte, que sea haciente en buscar, haciente en implicarse, en cuidarse, en que tenga esa mentalidad, esa actitud positiva de lo vamos a conseguir. Y de hecho, yo creo que tu libro muestra que eres muy haciente, porque el libro, nos contabas hace unos minutos que lo empezaste a escribir después de diagnosticarte el tumor cerebral, que fue como hace 1 año y poco, más o menos. Así es, el tumor cerebral me le diagnosticaron en diciembre de 2023 y el libro lo he empezado a escribir en octubre de 2024. Fíjate, ¿y qué te llevó a escribir el libro? ¿Qué querías transmitir? ¿Por qué te parecía importante? Por una parte lo escribí como terapia recomendado por mi psicóloga para librarme de todo ese trauma que había tenido tanto con el tumor, porque yo también he recibido malos tratos por parte de mi exmarido. Mientras que estaba siendo tratada contra el tumor, él me maltrataba. Descubrí, sí, fue un trauma bastante grande. Entonces me decidí también a escribir el libro porque me gusta mucho ayudar a la gente, soy muy empática y quiero que vean que hay otra salida, porque no es lo mismo que tú sepas la teoría de lo que es la violencia a que te des cuenta cuando la sufres, sobre todo cuando es violencia psicológica, porque es algo muy sutil. Creo que contando mi experiencia en primera persona hago que las demás se den cuenta de lo que están viviendo. Y también, lo mismo que ha dicho Elizabeth hace un momento, que no te quedes con la opinión del médico, que busques más alternativas, que no te quedes en unas estadísticas. Yo he renacido de mis propias cenizas y quiero ayudar al resto de personas a que hagan lo mismo. Qué bueno. Qué bueno, además tú eres sargento de la Guardia Civil, con Sí. lo cual estás acostumbrada a ayudar, a proteger al mundo y saber, pues bueno, lo importante que es, ¿no? Además, esas cuestiones de violencia tan delicadas, que yo no sé si tú has vivido una época de estrés importante antes del diagnóstico del tumor, porque yo siempre hablo mucho de la relación entre el estrés y el cáncer, el cortisol que sube, suprime el sistema inmune, y a veces tiene una relación bastante como llamativa, ¿no? Personas que han vivido traumas importantes o situaciones de estrés importantes que después le diagnostican un tumor. En tu caso fue así, ya tenías una vida difícil, algo que... Yo no tenía una vida estresante ni difícil, lo único que me provocaba estrés era mi marido, porque eran ya muchos años a voces, controlándome en lo que gastaba mi dinero, mi propio dinero. Qué terrible. Sí, dándonos voces al niño y a mí. Era un maltrato ahí psicológico, de control, de no dejarme salir, de no dejarme hacer actividades. Y sí que es verdad que me han dicho que este tipo de maltrato puede causar daños cerebrales y, pues claro, evidentemente estrés, Claro. que probablemente me haya llevado a que tenga este tumor, porque también me hice un análisis genético y no tengo ningún gen que me predisponga a tumor. Sí, es que hay muchas veces eso, que no encontramos un gen que predisponga, pero es verdad que los hábitos de vida que influyen mucho, claro, y un hábito de vida que no es un hábito, sino que es una consecuencia de otras circunstancias, pues es ese estrés, ¿no? Ese día a día que nos pasa al final factura, ¿no? Me permito un pequeño inciso, y es que este caso tan terrible de maltrato que has tenido que sufrir, a día de hoy todavía no se hace justicia, ¿no? Porque oímos hablar mucho del Ministerio de la Mujer orientado al tema de los malos tratos, y a efectos prácticos, cuando hay un caso real de maltrato, lleva como 1 año tardando en salir el juicio, y él todavía está libre, ¿no? Entonces, desde aquí un llamamiento a que la justicia haga lo que tiene que hacer en el tiempo que lo tiene que hacer, para que se haga justicia, ¿no? Ciertamente, tienes toda la razón. De hecho, todavía no ha salido el juicio. Lo único que sí puedo decir a mi favor es que al menos sí tengo una orden de alejamiento. Eso sí lo conseguí porque hay un juicio rápido al día siguiente de la denuncia y tengo una orden de alejamiento de 500 metros. Pero el juicio, sí, el juicio, lo que es el juicio, todavía no ha salido y él todavía no, de momento es presunto y no está todavía condenado. Claro, es que simplemente toda esa dificultad, y además es verdad que algunas veces, claro, cuando los pacientes vienen a la consulta, y muchas veces las pacientes, ¿no? Las personas que dicen que han sufrido malos tratos y todas estas cosas, además también se quejan de
cómo se tienen que demostrar, o sea, cosas que son surrealistas, ¿no? Incluso una mujer me contaba cómo su exmarido había entrado sin su consentimiento en su casa y le había robado sus cosas, y la sentencia decía que es que ella tenía que demostrar con una factura que sus cosas eran suyas. Encima. Y uno dice, es como si entra un ladrón, ¿no? En mi casa se lleva las cosas y me dice, no, es que usted no ha aportado la factura, ¿no? Bueno, y las cámaras de seguridad, aunque tengas la prueba en vídeo, todavía puede ser culpa tuya, porque si no te dan el permiso para grabar, el infractor eres tú. O sea, están las cosas como al revés, ¿no? Muy difíciles, sí, claro. Sí. Y supongo que, claro, para ti lidiar todo esto, el tumor, no sé si en esos momentos él ayudó, no ayudó, era más difícil la situación, porque tiene que ser muy difícil pasar por todo esto, teniendo además, como tienes un niño, que además es un niño pequeño. ¿Cuántos años tiene? Tiene poquito. 10 años. 10 años, imagínate, y como mi hijo mayor. Y claro, pasar por todo eso, o sea, ¿tú cómo viviste eso? Porque supongo que estabas enfrentándote al tumor, pero también contra esta persona, ¿no? Que te sentías maltratada por él. Sí, lidiar contra el tumor en este caso fue muy difícil porque, por ejemplo, bueno, tú como oncóloga lo debes de saber, cuando te dan la quimioterapia se tienen muchas náuseas con los olores fuertes, y mi exmarido ponía ambientadores todos los días muy fuertes. Yo llorando les pedía que los quitara, vomitando todos los días, me prometía que no lo iba a volver a poner, todos los días lo ponía. Llegó a esconderlo detrás de un mueble y se fue a trabajar, y yo me levanté por la mañana vomitando. Claro, al vomitar, unos dolores de cabeza, la cabeza 4 días seguidos doliéndome, fue horrible. Yo me acostaba llorando, le pedí que me dejaran morirme, que ya no quería seguir viviendo, fue muy duro. Cuando íbamos en el coche a hacerme la radioterapia, me presionaba para que le hiciera un poder notarial, para que le pusiera de usufructo mi testamento. Solo estaba preocupado por la herencia, por el dinero. Y recientemente he descubierto papeles con fecha de marzo, en la que yo he dicho, ¿para qué querrá estos papeles? Mi certificado de nacimiento. Y ahora he descubierto que esos papeles son los que hacen falta para pedir la pensión de viudedad. Ahora entiendo por qué no quería firmar el divorcio cuando se lo pedí. Madre mía, ¿y tu hijo cómo ha vivido, un niño de 10 años, todo esto? ¿Cómo, supongo que como madraza que eres, le habrás intentado proteger? ¿Cómo has gestionado todo esto, que me parece muy complejo? Pues al principio yo no quería ni divorciarme ni separarme de su padre, porque pensaba que eso podría ser traumático para el niño, pero luego me he dado cuenta de que el niño lo estaba viendo todo, porque hasta lo había contado en el colegio, que su padre maltrataba a su madre, y ahora me alegro de haber tomado el paso para que el niño no tenga que soportar esto, porque el padre a él también le trataba muy mal. Claro, es que qué importante, yo creo, el también pensar que siempre tendemos a querer proteger, ¿no?, a los niños en ese entorno, que decir, parece que si uno no se separa está mejor, pero muchas veces ellos se dan cuenta de todo y al final lo que quieren es una familia donde haya amor, porque si no es así, ¿no? Yo claro, creo que... sí, o sea, yo creo que al final los niños, como los adultos, merecen ser felices, y los niños son especialmente sensibles a las emociones como el dolor, ¿no? Entonces no es un llamamiento a que la gente se divorcie alegremente, ¿no? Pero sí que es verdad que todos hemos pasado por experiencias similares y es muy duro. Primero la importancia de elegir bien la pareja, pero cuando ya estás ahí, la importancia de ser valiente y tomar la decisión que nos lleva al mejor camino posible para todos, ¿no? Claro, yo creo que esto es muy importante, y no sé, que esto también me parece que puede ser un ejemplo para otras personas que viven esta situación. Cuando te diagnostican el tumor, ¿se lo cuentas a tu hijo? ¿No se lo cuentas? Hay gente que lo suele ocultar, hay otra gente que se lo cuenta. ¿Cómo es también de difícil por el miedo que tu hijo pueda sentir, ¿no? Pues has tocado un tema bastante fuerte y sensible, porque fue un momento muy delicado, ya que yo fui a urgencias, fui al neurólogo. Me hicieron una biopsia, cuando me diagnosticaron el tumor casi muero con la biopsia, porque me provocaron un derrame cerebral. Cuando yo desperté del coma, mis padres me contaron que mi ex había dicho, voy a por el niño, mientras yo estaba en el quirófano, para que se despida de ella y la desconectamos. Me quería desconectar de una máquina en la que yo no estaba conectada. O sea, madre sí, mía. Y estaba toda su familia en la habitación, estaban mis padres, su padre, su hermano, o sea, me dijeron esto y yo me sorprendí, porque es que estaba aún en el quirófano. De hecho, estoy viva, no estoy muerta, ¿no? Entonces programamos la operación para el 9 de enero
Y cuando yo llegué a casa, mi hijo estaba hundido en la miseria, no me abrazaba, no me tocaba. Yo, ¿qué le pasa al niño? Y el niño me contó que el padre le había dicho: hijo, a partir de ahora nos tenemos que acostumbrar a vivir tú y yo solos, porque tu madre se va a morir. Le dijo que me iban a operar, yo de esto no sabía nada, yo estaba en el quirófano, que era una operación muy complicada, que algunas personas sobrevivían y otras no, y que yo era de las que no iban a sobrevivir, y mi hijo estaba totalmente hundido. Cuando yo llegué a casa no se creía que yo iba a sobrevivir, y yo le dije: hijo, tranquilo, que ya estoy aquí, que ya me han operado, ¿no ves que estoy viva? Ahora recientemente, cuando ha salido la última resonancia, le he querido enseñar las fotos para que él mismo vea que el tumor se ha reducido y se quede más tranquilo y ahora está más feliz. Qué bueno. Es increíble cómo una persona mala puede hacer daño a tanta gente de tantas formas diferentes, ¿no? Como es este caso con tu tío, con tu hijo, con tu salud. Pero yo creo que la lectura importante de esto y del libro es al revés, ¿no? Como una persona buena como lo eres tú puede impactar con ese mensaje y esa historia de superación a tantas personas, ¿no? A mí me gustaría profundizar un poco más en esa lección positiva, ¿no? ¿En qué momento surge esa transformación interior en ti? La transformación interior sobre todo surge cuando, bueno, el oncólogo del año pasado, directamente, sin que yo le pregunte, porque yo iba muy positiva, yo soy muy activa, como tú decías, iba muy positiva a las sesiones, porque mi padre tuvo un tumor de garganta, un cáncer de garganta hace muchos años y le dieron 6 meses de vida. Y él sigue vivo y para mí es un ejemplo a seguir. Entonces yo iba feliz cuando él me hacía los análisis y tal, y me dijo: te tengo que decir que tu cáncer no tiene cura. Yo salí hecha polvo, digo, entonces, ¿qué estamos haciendo? Dice: alargar la vida mientras te dure este tratamiento, pero al final te lo digo para que no te traumatices. Y yo abiertamente le dije: ¿me voy a morir? Y él me respondió: sí. Yo salí de allí llorando, estuve 1 mes y medio que no podía hablar con nadie porque no era capaz de asumirlo. Todo esto me llevó a investigar sobre la vida después de la muerte, experiencias cercanas a la muerte. Conocí al doctor Manuel Sansegarra en redes, leí un montón de libros de experiencias cercanas a la muerte, del psiquiatra Brian Weiss, que habla Buenísimo. también en Muchas vidas, muchos maestros. Sí, que lo recomiendo. Sí. Escalofriante ese libro. Todo esto me hizo ver que hay una vida después de la muerte o después de la vida, que somos energía y eso me alegra porque sé que cuando yo muera no se acaba todo, que hay algo más allá. Sé que mi abuela está allí esperándome para cuando yo muera. De hecho, la abuelo a veces siento su presencia conmigo en momentos difíciles, justo antes de esa última resonancia que yo estaba súper nerviosa. Cuando iba en el Uber a la resonancia, olía a mi abuela. Cuando he estado en el hospital, cuando he estado en el juzgado, cuando he estado en la comisaría, siento que es una forma que ella tiene de decirme: tranquila, cariño, que todo va a salir bien. Qué bueno y qué bonito, y además como me gusta esto que piensas, porque fíjate, yéndome yo a mi propia historia, yo volví de Estados Unidos, mucha gente ya sabe mi historia porque mi madre se moría de cáncer y Moa nació por eso, por tener un tratamiento nuevo y que le pudiera aportar más vida, ¿no? Eso ya hace 6 años y está viva y libre de enfermedad y estupendamente bien, pero yo estaba aterrada con que mi madre se muriese, ¿no? Porque de repente se acaba la vida, y luego a mí me diagnosticaron el mismo cáncer que a ella, yo también tenía mi miedo, ¿no? Evidentemente, encima con niños pequeños, pero es verdad que con el tiempo y con testimonios de personas con las experiencias cercanas a la muerte, con todo esto, y cuando uno va leyendo y conociendo más, es verdad que yo también le he perdido el miedo sabiendo que no es un fin, sino que es un paso, ¿no? Un cambio como de estado, ¿no? Esa es mi percepción o mi concepción, que no es que la vida se acaba ahí, sino que después tenemos más, ¿no? Y al final no nos queremos ir porque queremos estar y disfrutar de esto, pero yo creo que eso también ayuda a relajarse, ¿no? A no estar continuamente como con el contador del tiempo se me acaba, no tengo tiempo, porque al final además me gustó mucho una vez que decían el concepto de que nos creemos que tenemos tiempo y ese es el problema, porque estamos contando y el único tiempo que tenemos es el ahora y es lo que hay que disfrutar porque nadie sabe qué va a pasarnos dentro de 2 minutos, la vida cambia, todo cambia y hay que perder un poco ese miedo, ¿no? Y al final esto que cuentas yo creo que es muy bonito y además algo que también puede ayudar a dar paz a la gente, ¿no? A ir más allá. Muy interesante. Muy inspirador para muchas personas, ¿no?
Yo creo que este libro puede hacer muy bien tanto a mujeres que están pasando por un proceso de maltrato, mujeres o hombres, pero también a personas que están en ese abismo entre la vida y la muerte, que no encuentran consuelo, que están deprimidos. Y qué bueno que la lectura positiva de esto dentro de la desgracia es que hayas podido encontrar la fe y la cercanía con Dios y la conexión con el más allá, como tu abuela, como comentabas, ¿no? Que al final yo creo que la vida cobra otra dimensión mucho más amplia cuando conectas con esa espiritualidad, ¿no lo sientes así? Sí, así lo siento efectivamente. Y respecto a lo que decía Elizabeth, ¿no?, de que hay que vivir el momento, de hecho por eso mi nombre en las redes sociales es La vida es ahora, solo existe el presente. El futuro es un regalo que no sabemos ni nadie nos asegura si lo vamos a tener. A mí me han diagnosticado un tumor cerebral muy agresivo, pero cualquiera puede salir a la calle mañana y atropellarle un coche. Sí, nunca sabe. Bueno, de hecho, un claro ejemplo lo hemos tenido con la pandemia, donde de repente nadie imaginaba que eso podía pasar, donde sobrevivían personas muy mayores y fallecían personas muy jóvenes, o sea que nadie sabe al final qué es lo que nos va a ocurrir mañana ni cómo va a ser. Y me ha gustado mucho esto que decía Cristian también de hablar un poco de tu ejemplo positivo, ¿no? Del destacar no la parte negativa de esa persona que no nos está aportando nada bueno, porque en realidad yo siempre digo que el mundo está lleno de personas maravillosas que lo que tenemos es que fomentar y hablar de ese ejemplo positivo de cómo superar las adversidades, afrontarlas y tener esa valentía que tú has tenido, porque has sido valiente de decir, pues yo no me voy a quedar en mi casa aquí pues llorando, ¿no? Y evidentemente estoy pasando este duelo que tengo que pasar, pero voy a salir adelante, voy a buscar opciones, voy a escribir un libro como ejemplo que me encanta, ¿no? Y antes estábamos hablando que ya acabas de sacar el primero, se ha convertido en top de ventas y ya estás pensando en el siguiente, ¿no? En seguir contando tu historia, que me parece súper interesante. No sé si vas a hacer alguna presentación en algún sitio, si tienes previsto darle un poco de difusión por España, algún plan de este tipo. Sí, al menos de momento en mi pueblo lo presentaré, en Plasencia también, y me gustaría también presentarlo en más sitios. Qué bueno, porque yo creo que es dejaremos el enlace en redes sociales para que te sigan y te compren el libro. Sí, no, además lo voy a volver a enseñar para que se vea el renacer con las alas además aquí de Angelito, que creo que también yo te he visto alguna vez acompañada por tu madre, ¿no? Que también te ayuda mucho, que habrá sido un gran apoyo, supongo, que importantes las madres que nos acompañan, ¿no? Sí, mi madre ha sido la que me ha apoyado más en todo este proceso. Ella vive en Extremadura y se vino aquí a Madrid para poder cuidar de mí, porque uno de los efectos que tiene este tumor es que he perdido la movilidad en la parte izquierda, necesito ayuda para todo. Al principio estaba en silla de ruedas, ella me cuida, me ayuda, me prepara la comida, antes me tenía que ayudar hasta ir al baño, gracias a Dios ahora ya solo puedo hacer yo sola, pero sí, ella siempre ha estado ahí, ha sido mi roca. Qué bueno, y además qué ejemplo también, que ella pues tampoco ha debido ser nada fácil, porque además las madres cuando ven sufrir a un hijo que es tan duro, y sobre todo si ha visto esa situación personal tuya también con tu exmarido y todo esto, pues ha debido pasarlo también pues con bastante dificultad, ¿no? Sí, ella lo ha pasado muy mal, primero por cuando me diagnosticaron a mí el cáncer, ella lloraba. Quiso hacer hasta un trato con el diablo cuando casi muero, dice, llévame a mí en vez de a ella, que no se muera mi hija, por favor. En algo la hizo caso porque viva estoy, pero después del dolor que tiene que ser para una madre, que su hija tenga un tumor que te han dicho que no tiene cura, luego cuando se vino a casa y vio cómo me estaba tratando mi exmarido, lo pasó fatal. No sé ni cómo se aguantó la gana de darle una torta, porque la pobrecita vio como él, porque yo le pedí el divorcio, pero él no quería firmarlo y no se quería divorciar, me agarraba fuertemente, me acosaba, me metía mano, y mi madre ya tenía que decirle, por favor, déjala en paz, porque claro, yo tengo muchas técnicas de defensa personal, pero no podía mover la mano, claro, yo ya no soy la que era.
Entonces, Claro, y además es llamativo que yo, por mi experiencia con pacientes que padecen un cáncer, me llama la atención que hay muchas personas que cuando le diagnostican el cáncer es como que valoran lo realmente importante en su vida y es cuando deciden divorciarse, porque dicen, esto no es lo que yo quiero, digo, quiero vivir y quiero vivir feliz y tranquila y todo eso, que no sé si ha sido tu caso el decir, mira, después del diagnóstico del tumor ha sido como ya la gota que colma el vaso, que quiero por fin ponerme en primer lugar, priorizarme y estar feliz. Desde luego, una de las cosas que me ha enseñado el tumor es a quererme a mí primero y a ponerme en primer lugar. Y sobre todo, más que ser feliz, sí que es verdad que la gente me decía, si te queda poco de vida, por lo menos sé feliz. Y es verdad que con esta persona no lo estaba siendo, pero yo lo que quería era luchar por mi vida. Y este señor me estaba estresando tanto con todo lo que me estaba haciendo que yo ya pensaba que con ese estrés leí un montón de libros sobre el sistema inmunológico y dice que el estrés es malísimo para el cáncer porque hace que tu sistema inmunitario no lo ataque. Entonces yo le pedía por activa y por pasiva que me dejara de estresar porque no quiero que el cáncer me crezca, que el tumor me crezca. No quería morir. Entonces, como él seguía estresándome, dije, le tengo que pedir el divorcio porque si no me voy a morir en 1 mes o en 2. Claro. De hecho, el tumor me creció a casi 7 centímetros a raíz de todo esto. Has dicho algo muy interesante que es lo que me ha enseñado el cáncer, ¿no? Y es verdad que a veces la vida nos pone en una situación muy crítica para aprender una lección, pero lo valioso aquí es no tener que pasar por esa situación crítica para aprender esa lección. Entonces, animo desde aquí a todas las personas que llevan una vida normal, sin grandes altibajos, que hagan de este testimonio una lección de vida, ¿no? Sí, yo creo que este es un mensaje súper importante. Nosotros que también trabajamos mucho en la prevención del cáncer, desde hace 2 años y medio que fundamos el Centro Nacional de Prevención del Cáncer, al final una de las misiones, ¿no?, que yo siento cuando hablamos tanto del propósito, ¿no? Mi propósito en la vida es, además de ayudar a pacientes con cáncer, por supuesto con los tratamientos, es que la gente se enferme menos, que sea más feliz, y para eso lo que hay que hacer es tomar acción ya, en este momento, cuidarse, preocuparse de uno mismo, priorizarse, como bien decías, estar cultivando pues esa salud mental, emocional, espiritual y además ponernos en primer lugar también, porque siempre digo que si queremos cargar de energía a los demás tenemos que estar cargados de energía así primero nosotros mismos, ¿no? Y esto es muy importante. La salud preventiva, que al final es lo que hacemos también desde Mentoriza y desde SHA, ¿no? Ocuparnos de que la gente esté sana sin necesidad de tener que pasar por una enfermedad para preocuparse por su salud, ¿no? Eso es, esto es como la parte preventiva, cuando ponemos la alarma en casa para evitar que nos roben y no que nos hayan robado o dejado sin nada, y entonces luego ya me planteo lo de la alarma, ¿no? Al final es súper importante porque además a mí me da mucho dolor, ¿no?, cuando veo a personas que a veces pues tienen una situación que por sus hábitos de vida les ha llevado a una enfermedad que luego ya es irreversible, ¿no? Que hay veces que es como que te toca y es verdad que también creo que de todo sacamos un aprendizaje y una lección, porque siempre estamos con el ¿y por qué a mí? Pero creo que es mucho mejor pasar y el ¿para qué? O sea, ¿qué puedo sacar yo de esto? Y lo que tú dices, ¿no? Al final, Estela, nos decías eso, como bien repetía Cristian, como el cáncer te ha enseñado una serie de cosas y además todo el bien que estás aportando tú al mundo ahora con este libro, con este testimonio, para que quien nos esté escuchando o quienes lean estas páginas les pueda servir de referente. Así que una maravilla. Yo creo que es un placer haberte tenido. Vuelvo a enseñar el libro, lo tenemos en Amazon, lo tenemos además yo creo que a nivel nacional, ¿no? En diversos sitios. Bueno, para que todo el mundo se lo lea, y muy rápido estamos esperando ya la segunda parte. Gracias. Seguro. Y a mí me gustaría añadir, ya para cerrar, que nos queda un minutito, has mencionado la importancia de tu madre, el acompañamiento en todo este proceso. Sé que para ti también fue muy importante la experiencia con mi madre. Yo también tuve un problema de salud en el que mi madre me acompañó muchísimo, así que un saludo muy especial a las madres del mundo, pero en concreto a las nuestras, por estar siempre ahí. Sí, muchísimas gracias. Os queremos y al final nos habéis dado la vida, con lo cual un placer y un honor. Aquí veo ahí en los mandos que también están dando las gracias a su madre, o sea, en la radio, así que una maravilla.
Pues muchísimas gracias, mamá, para ti también, que has estado a mi lado apoyándome desde el minuto 1. Qué bueno, muchas gracias, Estela. Buen día para todos y nada, seguimos en la buena vida, dando buena vida al mundo. Eso es, gracias a todos.